tardes. Nos encontramos en otra edición del ciclo de diálogos y ajedrez de la Federación Argentina de Ajedrez. Mi nombre es Ayeleni Nostroza, soy de Tierra del Fuego y en esta oportunidad tengo el agrado de desarrollar este episodio con un prestigioso referente del ajedrez educativo, el profesor Ernie Vogel. Él es ex coordinador del programa de ajedrez educativo de Misiones y también es capacitador de la Fundación Kasparov para Latinoamérica. Esto destacando solamente 2 puntos de su extenso currículum. Así que, ¿cómo estás, Ernie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Ayelen, compartir este diálogo para estos espacios de la paz. Igualmente, la verdad que el gusto es mutuo, así que quiero agradecer justamente a la Federación Argentina de Ajedrez por permitirme llevar adelante esta entrevista con mucho gusto. Y bueno, comenzando un poquito, quería consultarte, preguntarte, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos hacia el ajedrez? Bueno, no es el típico acercamiento. Yo cuando tenía 14 años vivo en Puerto Rico, una ciudad pequeña de Misiones, donde vivía también a esa edad, y un profesor con un amigo estaba jugando al ajedrez en la casa porque nosotros lo visitábamos para hacer tareas, etcétera. Un profe de educación física, Chichón Ramos, y estaban jugando ajedrez y algunos amigos y yo nos acercamos a preguntar qué era, cómo era, y bueno, nos explicó un poquito el movimiento de las piezas, características, muy cortito, una tarde, y después nos entusiasmamos, pero más que nada con hacer artesanías, y entre las artesanías decidimos tallar piezas de ajedrez. Varios de esos amigos que estábamos ahí, porque en la escuela secundaria donde yo asistía había mucho estímulo para el arte. Pero eso quedó ahí, hicimos las piezas, nos poníamos a jugar muy poquito de vez en cuando, y hacíamos más otros deportes físicos. Pero bueno, después a los 18 años sí me fui a estudiar, a los 17, a estudiar educación física a la capital de Misiones, y allí en convivencia, en una casa que alquilábamos con mis hermanos y unos amigos que estudiábamos de educación física, yo soy profe de educación física, actualmente jubilado, eh, todos sabíamos jugar ajedrez y había un juego de ajedrez dando vueltas ahí, así que en la convivencia, por a ver quién lavaba los platos, etcétera, quién cocinaba, nos poníamos a jugar, y ese fue como el gusto, acercamiento para jugar en lo recreativo, familiar, y ahí mismo en el profesorado, el rector del profesorado y profesor de atletismo era un múltiple campeón de ajedrez. Hoy mi amigo, el padrino, digamos, el que ejerció el padrinazgo para que yo me apasione con el juego, Miguel Horacio Reta, y bueno, me invitó a ir al Club de Ajedrez Posadas, el decano de los clubes misioneros, y a su casa nos hicimos muy amigos, y era muy apasionado, tenía una rectitud dirigencial, una dedicación, era muy sistemático, y era poseedor nada menos que de una de las mayores bibliotecas de ajedrez de Misiones y del noreste argentino hasta hoy. Entonces yo todo ese mundo pude ir descubriendo y me acerqué un poco más a lo que era clubes, que en mi localidad cuando era joven no existían los clubes de ajedrez. Bien, qué linda experiencia, ¿sí? Lo que nos contás, Ernie. Y te pregunto, ¿qué es lo que te cautivó o te movilizó a inclinarte hacia la enseñanza del ajedrez desde una perspectiva más bien educativa? Bueno, viste que te conté recién que estudié educación física y que este profe ejerció mucha influencia sobre mí. Y en el profesorado de educación física, especialmente en este que yo cursé en Posadas, tenía mucha fuerza la impronta del deporte, obviamente, pero también la del juego, como un constructo sociocultural, aunque en aquella época no lo llamábamos así. Entonces esa combinación entre mi descubrimiento y embelezamiento con el ajedrez, gracias a este amigo y a todo lo que hacíamos, y la posibilidad de fundamentarlo y disfrutarlo desde mi carrera y mi profesión también, marcó, digamos, mi sello de los siguientes años hasta hoy. Y si bien jugué, competí un poquito como aficionado de club, mi mayor interés compartido también con este amigo Miguel era que ese ajedrez, que era tan lindo y que nos gustaba tanto, estuviera en las escuelas porque no estaba mucho en las escuelas. Así que desde esa perspectiva, este,
y entendiendo nosotros todo el potencial. Yo fui descubriendo gradualmente el potencial diferencial que tenía el ajedrez, que no solo jugaba el más talentoso o no solo el más fuerte, como en los deportes físicos, me fue permitiendo y haciendo y direccionando toda mi tarea, digamos, con el ajedrez, al corto tiempo de recibirme ya y volver a mi ciudad, hacia crear escuelas de ajedrez, acercarme a las instituciones educativas y ofrecer talleres extra turno, becando a los chicos a cambio que me den un lugar. Y bueno, así se fue tejiendo una telaraña con esta perspectiva que desde el inicio de mi carrera como profe, desde mi juventud, me marcó hacia lo educativo en ajedrez, si bien también disfruté mucho y participé organizacionalmente incluso de la Unión Misionera de Ajedrez de Misiones. Muy bien, Ernie. Ahora, para dejar un poco más en claro justamente esto, ¿cómo explicarías la diferencia entre el ajedrez competitivo de entrenamiento y la enseñanza del ajedrez educativo o social? Sí, tiene sus diferencias, pero para mí, yo creo que nosotros los ajedrecistas o los docentes o los dirigentes, a veces inventamos escisiones o divisiones donde no las hay. El ajedrez es un continuo, para mí, desde mi perspectiva, porque lo es desde lo histórico, atravesó distintas épocas sin necesidad de diferenciarse o interrumpirse, y asimismo se derrama, por utilizar un término común, en la sociedad en distintas actividades, en distintas acciones. Entonces, el ajedrez es el mismo en lo educativo y en lo competitivo, pero la diferencia está en cómo acentuar los objetivos. Para decir, si bien comparten objetivos, porque ninguno, ni el ambiente educativo ni el competitivo, se puede arrogar la exclusividad de que el ajedrez es entretenido solamente en su ámbito, o de que potencia el razonamiento solamente en su ámbito. Eso es común y comparten ese objetivo de lo recreativo, del ejercicio intelectual. Pero el acento de los objetivos específicos en educación, por ejemplo, diría más por el lado de usar el ajedrez como herramienta para generar aprendizajes de todo tipo que sirven no solo para el ajedrez. Mientras que el objetivo más acentuado en el ajedrez competitivo solamente se diferencia en que se buscan resultados, éxitos, un desarrollo personal en lo deportivo dentro de la sociedad. Pero yo creo que hay que ir limando diferencias que en realidad son a veces muy antojadizas y que no existen, porque se pueden fortalecer muchísimo y complementar, como de hecho lo están haciendo, el ajedrez educativo y el ajedrez competitivo. Perfecto, Ernie. Bien, ahora profundizando un poquito más desde tu trayectoria como coordinador provincial de ajedrez educativo, ¿sí? Que estuviste entre los años 2009 y 2015, para vos, ¿qué impacto considerás que tuvo incluir al ajedrez como una política socioeducativa? Bueno, creo que tuvo suficiente impacto. Yo acá tengo que pecar de subjetividades, pero tuve la suerte, digamos, por lo nuevo del ajedrez, en general en Misiones, y nuevo especialmente en lo educativo, y así como te conté mi experiencia al volver a Puerto Rico para arrancar el ajedrez y acercarlo a las escuelas, todo era fundacional porque no había algo parecido antes. Y en la provincia, también en el 2009, cuando me invitan, estuve durante 6 años y medio, hasta finales del 2015 como coordinador, tampoco había existido antes un programa. Entonces, esa suerte de lo fundacional, que aparte nos empuja, que como es fundacional queremos hacerlo lo mejor posible y que después no se muera, que no sea solo algo de corto plazo, colaboró con que el impacto sea importante, no porque yo estuviera de coordinador, y ahora te voy a decir por qué otras cosas. Resulta que tenemos la suerte que en Misiones hay muchos profesores de primaria y secundaria, y profesoras o maestras, que son del ámbito ajedrecístico competitivo también. Digo muchos, en Misiones somos pocos, pero lo suficiente como para que eso sea una fortaleza que nos permitió que crezca más rápido y más sustentado, más entrelazado el ajedrez educativo en Misiones. Así que el impacto que sé yo, cuando arrancamos,
y iniciamos registros, solo para dar un dato, había menos de 40 escuelas que alguna vez habían hecho o estaban haciendo alguna experiencia con ajedrez en las aulas o en taller contraturno. Y cuando dejamos en el 2015 fueron más de 470 escuelas, digamos, en toda la provincia, de primario, secundario, 3 o 4 de nivel terciario superior, como profesorado de enseñanza, y algunas escuelas incluso especiales, como se las llamaba acá, ya con ajedrez. Entonces el impacto se nota porque en realidad se lo apropiaron directores, docentes, padres y especialmente alumnos, no porque nosotros se nos haya ocurrido crear distintos programas o subprogramas solamente. Y por último, lo más importante de ese impacto fue que coincidió con los años de mayor fortaleza para mí hasta ahora, bien es reciente, del Programa Nacional Educativo. Ponía mucho incentivo, muchos recursos económicos al servicio de este tipo de programas socioeducativos, y eso por supuesto colaboró muchísimo. Así que estoy, digamos, satisfecho, estamos satisfechos con que eso haya nacido, y hoy, aunque no haya una coordinación tan específica en la provincia, todas las escuelas que aquellas veces nacieron con su ajedrez lo siguen haciendo, incluso ahora de manera virtual, por supuesto. Muy bueno, sí, y también tener el placer de escuchar a muchos chicos decir que sí conocen lo que es el ajedrez, que quizás hace mucho tiempo estaba más bien reducido a aquellas familias que solamente lo practicaban. Hoy por hoy nos encontramos con niños que juegan al ajedrez y que le enseñan a sus padres por haberlo aprendido en las escuelas, y esto es muy gratificante. Y gratificante además que algunos de ellos, disculpame la interrupción, se transforman después o en monitores, o en árbitros, o colaboradores, y que son al final profesores en las escuelas o en los clubes, y eso es también una cadena que es difícil de romper después. Y claro, yo agradezco a que los profes, hay muchos profes muy dedicados, incluso antes que yo, que estoy hace 30 años, pero especialmente en los últimos años, especialmente el profesor Enzo Olivera, que es referente actual del ajedrez educativo en Misiones, y a la Subsecretaría de Educación de Misiones, que está haciendo los esfuerzos, a pesar de las limitaciones de la época, para que se sostengan los estímulos, los eventos, para que esto pueda seguir, digamos, con ese impacto del que hablábamos. Muy bien. Y ahora, ¿nos podrías contar acerca de tus aportes literarios al ajedrez? ¿Qué es lo que te motivó a escribir? Bueno, todos los que estamos algunos años en ajedrez y nos apasionamos mucho, por ahí escribimos cosas, garabateamos algún cuadernillo de ejercitaciones. Bueno, tuve la suerte de tener mucho asesoramiento, mucho acompañamiento de colegas que trataban de inventar lo mismo que vos y que yo en esto nuevo del ajedrez educativo en todo el país. Entonces uno se fue animando a plasmar lo que investigaba para respaldar lo que hacía en algunos trabajos. Eh, yo no tengo una prolífera publicación de libros, pero pude hacer en 2017, junto con algunos colaboradores aquí de Misiones, eh, publicar el libro que llamo Ajedrez Escolar, Indagaciones y Perspectivas, este, un libro voluminoso de 400 y pico de páginas, que fue producto y consecuencia de una investigación de la Universidad Nacional de Misiones, con un equipo de colegas ajedrecistas y no ajedrecistas, sobre qué es este fenómeno del ajedrez educativo en Argentina y en Misiones. Ahí incluimos un montón de materiales, historias, y lo lindo de ese que fue muy colaborativo. Le pidió a todos los programas del país que envíen su resumen y síntesis de cómo están, cómo nacieron, cómo se desarrollaron. Hicimos indagaciones fuertes en Misiones, encuestas a docentes. Todo eso se pudo volcar en este primer libro del 2017. Y te reitero, lo lindo fue que fue muy colaborativo, muy en equipo, digamos, no en un trabajo individual. Después intento terminar una colección breve, pequeña, de didáctica sobre un enfoque que planteo yo para enseñar ajedrez, especialmente en las escuelas, pero que también sirve para los principiantes e intermedios en clubes, que es un enfoque comprensivo global en ajedrez, que es un libro, este es el tomo 1, no sé si se ve más o menos, Sí.
Es un enfoque que trata de que en un ajedrez no abusemos de enseñar de a pedacitos y en forma aislada los contenidos, sino respetar su naturaleza estratégica global, y se lo enseñe un poquito más entrelazado, como es la propia naturaleza del juego, ¿no? Para no romperlo. El tomo 2 también lo pude hacer el año pasado, 2019, igual que el uno, y espero terminar para los primeros meses, perdón, del año que viene, el tomo 3 para cerrar con ejercicios y problemas. El tomo 1 está dedicado a fundamentos pedagógicos didácticos, psicológicos, etcétera. El segundo es un muestreo didáctico de cómo se puede abordar cada tema con este enfoque comprensivo global. Y el tercero va a ser especialmente ejercicios, problemas, programas de enseñanza para los docentes que quieran llevarlo más rápidamente al aula. También incursioné. Exactamente, Sí, perdóname que te interrumpa. Justamente estos libros que tuve el placer de conocer y que me regales alguno, justamente son muy importantes para aquellos docentes que quizás enseñan alguna otra materia y quieren incursionar dentro de lo que es el ajedrez. Así que sería interesante quizás si nos puedas sugerir o que nos quieras mostrar, aprovechando la ocasión, para sí. aquellos docentes que quisieran de alguna forma llevarlo al aula, que nos puedas mostrar o sugerir alguno por cómo comenzar o algún ejercicio, si a vos te parece bien, que nos puedas Sí, contar. cómo no. Ahora te voy a compartir pantalla de un pequeño ejercicio de aproximación para compartir con la audiencia, que especialmente en uno de los costados que me gusta mucho y desarrollé mucho para la parte de conferencias, etcétera, es de resolución de problemas. De ajedrez, pero especialmente a través del ajedrez también. Pero en los de ajedrez, en el tomo 2, como vamos a ver ahora enseguida, me Bárbaro. funciona todo. Este, yo, por ejemplo, planteo la diferencia entre ejercicios y problemas. Eh, si nosotros vemos este diagrama, por ejemplo, esa diferencia entre ejercicio y problema es muy útil para que los alumnos comprendan mejor y más rápido ajedrez para mí, y especialmente que los docentes también nos ubiquemos en las diferencias de complejidad que tiene la estrategia del ajedrez. Yo a esto, por ejemplo, que se ve en pantalla, que es un simple movimiento de alfil dando una doble amenaza a un caballo blanco y a la torre blanca, lo llamo un ejercicio. Porque no tengo que crear demasiadas cosas como jugador, o como alumno, sencillamente tengo que haber tenido experiencia en que esta foto, de que esto es capaz de hacer el alfil o cualquier otra pieza, y descubrir que lo puedo hacer en ese momento. Es la aplicación de un ejercicio, porque ya lo conocí, muy simple, o porque lo logro descubrir por la simpleza de la posición. Esto sería como lo más elemental. Eh, por eso lo llamo solo como aplicar un ejercicio. En este otro diagrama, que es muy similar, como se verá, yo ya puedo complejizar un poquito y ya tengo como un ejercicio problema, lo podría definir así, una segunda categoría de complejidad. Porque la situación es casi la misma, solo que se nota que cuando el alfil negro quiera hacer la doble amenaza al caballo y a la torre blanca, la torre todavía tiene un contraataque saliendo a la columna H para amenazar el caballo negro. Pero lo lindo es descubrir, pero por esto ya es más difícil, no es solo aplicar algo en una jugada, lo lindo es descubrir que después de que yo tome el caballo blanco con mi alfil, la torre blanca crea que recuperó material capturando el caballo negro, yo tengo otra doble amenaza, otra vez aplico un ejercicio, con el alfil viniendo a la casilla F5 y dando jaque al rey blanco y capturando la torre de H7. Como se verá aquí, por lo que me tengo que extender también en la explicación, se nota que ya tiene más complejidad, es un ejercicio problema, ya podríamos determinar. Es la aplicación ya de más de un ejercicio. En el siguiente diagrama que vemos acá, se nota que hay algunos cambios. Estoy incorporando una torre negra, un peón y un caballo nuevo blanco. Y aquí sí ya el alumno, el jugador, tiene que, conociendo aquellas situaciones de ejercicio fáciles de aplicar de doble amenaza,
tiene que preparar el escenario que no está preparado. Y aquí tiene que usar procedimientos creativos. Esto sí ya entra en el terreno neto de los problemas, porque yo tengo que crear el escenario, sacrifico mi torre negra por el caballo blanco de C4, dando un jaque, y cuando me capture con el peón las blancas, empiezo la secuencia que vimos en el diagrama anterior. Vale decir, mi alfil va a D7 amenazando el caballo y la torre. Si la torre se retira y come mi caballo en H7, tengo la segunda doble amenaza sobre rey y torre, etc. Pero nótese esa diferencia, ¿no? Que necesito ya un procedimiento creativo para llegar a un escenario que debo imaginar como posible y aparte como ventajoso además, no solo posible, sino ventajoso. Y por último, solo para terminar este pequeño muestreo al que me invitaste, Ayelen, aquí complejizamos aún más. Aquí ya agregamos 2 damas y se nota que esto puede llegar a ser un problema complejo. Porque hay que crear un escenario, pero hay que ver muy, muy adelante en jugadas y en imágenes favorecedoras de aplicación de ejercicios de doble amenaza. Vale decir, acá la dama negra come a la dama blanca, ubica la torre donde estaba en los diagramas que vimos hace un rato, luego la torre negra de C6 captura al caballo blanco dando jaque, y volvemos a encadenar toda la secuencia, y acá ya estamos en una combinación. Esta complejidad, comparada con la del primer diagrama que mostré hoy, nos llevó del extremo de un ejercicio simple donde aplico algo que sé en una simple jugada, donde no tengo que crear demasiadas cosas ni esforzarme demasiado en el cálculo, y llegamos a esta última donde sí necesito procedimientos creativos, sacrificios, y crear un escenario calculando con gran esfuerzo varias jugadas para adelante. Esto sería un poquito lo que quería mostrar respecto a lo que sería la diferencia de ejercicio y problema, y que es uno solo de los aspectos. En la página 103 del tomo 2 de esta colección de enfoque comprensivo global que les mostré hace un rato, los 2 libros, está eso para compartir. Muy bien, muy bueno que nos puedas mostrar un poco acerca de tantas cosas que nos podemos encontrar en tus libros para poderlas aplicar en las aulas, ¿sí? Ahora yendo un poquito, saliendo un poco de lo educativo, lo institucional, y yendo un poquito más a lo social, ¿sí? En relación al ajedrez, si nosotros sabemos que los orígenes del ajedrez en sí siempre fue un ambiente más bien exclusivo, hablando de los orígenes sociales e históricos, más bien de los hombres. Quería preguntarte cómo ves el ajedrez en esta actualidad, ¿sí? En la relación de ajedrez y mujer. Sí, por ahí yo podría ampliar, no es mi especialidad, pero por supuesto, como todos los que estamos interesados en esto, y en usar bien el ajedrez como herramienta no solo educativa, sino que en lo social, es que muchas veces preocupado, por lo menos yo en 2018 fue con de por qué las chicas no juegan ajedrez. Y hoy podemos, con responsabilidad y entrando en la cuestión de derechos, que es fundamental para cualquier actividad educativa o social, decir que la cuestión de género, incluso las disidencias, yo creo que no es una preocupación de que sean muchas o pocas. Yo creo que si son más mujeres o hombres, más disidencias, ocupando los lugares en los equipos, en torneos, siendo principal árbitro, los principiantes incluso, no solo se trata de jugar, tiene más que ver con empoderamiento. Si llegan al ajedrez, a los escenarios del ajedrez escolar o educativo, tienen que tener ahí garantizado algunas garantías, que se las tenemos que dar los profesores y los dirigentes, algunas garantías de que van a poder ejercer su derecho a jugar sin discriminación, sin prejuicios, sin estereotipos de ningún tipo, pero especialmente que encuentren la posibilidad de ejercer ese derecho. No importa si es uno solo, hay que garantizar ese derecho. Si son muchos, ojalá mejor, como en cualquier otro deporte, pero creo que pasa por ahí la mirada que debemos imponernos, o por lo menos debatirla entre los que nos gusta el ajedrez, seamos dirigentes, seamos funcionarios,
seamos profes nada más, seamos padres, aficionados o docentes, pero tenemos que mirarlo con la óptica, con el lente de los derechos y de garantizar esos derechos en el momento de jugar o de ejercer un trabajo como árbitro o como entrenador, que estén garantizados los derechos para mujeres, disidencias, por cuestiones de amplitud de género. Bien, muchas gracias, Ernie. Ahora, para ir cerrando un poquito, me interesaría que nos puedas comentar, ¿sí? Las personas que justamente pertenecemos a este ámbito del ajedrez, sabemos, sí, con certeza, qué es lo que queremos decir cuando decimos la siguiente frase, ¿sí? El ajedrez es un ajedrez para la vida, ¿sí? ¿Cómo podrías explicarnos esta frase que es tan corta, pero tan llena de significados para nosotros? Sí, tiene mucha significatividad desde que uno entra. Yo, por ejemplo, que soy de profesión docente, en los ámbitos de estudiar como estudiante para la docencia, o después en las instituciones, y se habla de ajedrez y todos tenemos ese imaginario, pero queremos hacerlo más fuerte, de que el ajedrez sirve para toda la vida, o tenemos que hacer que sirva para toda la vida. Y acá hay una pequeña acotación que quiero hacer al respecto. Yo me había anotado una frase para acompañarte en esto que me ibas a plantear, y se me ocurrió decir que más allá del éxito, y sin desmerecerlo cuando se logra con esfuerzo, con talento y con juego limpio, realmente también con juego limpio, el ajedrez tiene que garantizar contextos de permanente aprendizaje y disfrute. Es decir, en un momento de esa larga vida con ajedrez, yo puedo ser solo un deportista y salir campeón argentino. Pero si se me acaban los éxitos, yo y mi entorno, mi familia, mis amigos, todos los contextos humanos, sociales donde me desempeñé, tenemos que tener también que alguien, el profesor que nos enseñó, o el dirigente que nos contuvo en los clubes, me haya garantizado que también me sirva para seguir aprendiendo cosas, ajedrez y otras cosas a través del ajedrez, y disfrutarlo mucho. Comparto mucho esa frase porque tiene mucha fuerza, pero más allá de una pequeña frase que uno dice sin pensar, me pareció que profundizando esta cuestión puedo aportar algo a nuestro diálogo de hoy, Yelena. Muchísimas gracias, Ernie. También, bueno, muchísimas gracias a la Federación Argentina de Ajedrez por permitirnos llevar adelante este hermoso diálogo. Y bueno, cualquier cosita, seguimos en contacto y ahí ya estamos. Muchas gracias, No, Ernie. por favor, gracias a ustedes, a la FADA, a vos, por invitarme. Es un privilegio realmente poder charlar de las cosas que nos gustan.